gracias a todos ustedes por mantener viva la atención a unas horas de la noche que ya empiezan a ser poco recomendables para asistir a una presentación. Intentaré cumplir con esos 20 minutos, al menos me he puesto el reloj delante para que me sirva de guía y trataré de ser lo más ajustado posible. Lo que yo voy a tratar de contarles a partir de este momento es las vivencias que he tenido, tanto aquellas que son comunes como aquellas que son diferentes, en dos etapas de la vida en las que he estado metido en un proyecto de startup. Una de ellas en un proyecto en el que yo no era el fundador, que ha sido citado por Vicente Amena, en el que había grupos empresariales muy relevantes de este país y del mercado europeo, como eran Unión Fenosa, Endesa y Telecom Italia, que luego dejaría a Amena, pasó por un proceso de desinversión y su posición la ocupó el Banco de Santander, que es un modelo de emprender, pero un modelo en el que uno actúa como el líder de una organización para llevarla al mejor de los fines que se puedan conseguir de cara al mayor nivel de creación de valor de todos aquellos que tienen legítimos intereses alrededor de la constitución de una compañía y de un negocio, que no dejan de ser al final sus clientes, sus empleados, sus accionistas y la sociedad a la que servimos. Y todos ellos tratando de buscar un balance en lo que una compañía debe de aportar, independientemente que esa compañía haya sido financiada en su momento inicial, en su momento de mayor nivel de incertidumbre, por unos socios industriales o financieros, me da igual el perfil que tengan, que apuestan un dinero relevante, y en el caso del proyecto Amena la inversión fue muy elevada, hablamos de 1.800 millones de euros a lo largo de la vida del proyecto, luego es mucho dinero. Hay que decir también que ese dinero, los socios que invirtieron esos 1.800 millones obtuvieron una más que razonable recompensa, porque al cabo de 6 años la compañía fue puesta en valor y vendida a France Telecom por un importe de 10.400 millones de euros, con un TIR anualizado del 35%, que no es nada común en cualquier tipo de inversión que se realice en el mundo, pero que en cualquier caso en los momentos iniciales de inversión evidentemente que pusieron a juego ese dinero que luego se monetizó a lo largo del tiempo, pero que estuvo a riesgo en las fases iniciales de lanzamiento de la compañía. Voy a empezar por... mis transparencias son muy leves, el contenido espero transmitirlo a través de mis palabras, porque van a ver solamente titulares e imágenes que traten de provocar un entendimiento de lo que pretendo plasmar. Y he empezado con esta presentación con una imagen del elogio del horizonte, porque al final emprender es mirar más allá de lo que uno tiene capacidad de visionar. Déjeme empezar por comentar aquellos aspectos que son comunes en los dos proyectos que trato de comparar. El proyecto Amena, un proyecto, como decía, de emprendimiento financiado por grandes instituciones, y un proyecto como Cerca, muy pequeño, en nacimiento, un bebé, 4 meses de vida, y financiado por las 4 Fs, déjame añadir una F, a las 3 Fs que mencionabas, que son los Founders, Friends, Family and Fools. Y yo creo que son 3 porque los Fools son los 3 primeros, lógicamente. Y voy a empezar por comentar los elementos comunes, donde hay diferencias de matiz, pero no hay diferencias relevantes. El primero de ellos es la gestión de la velocidad. Gestión de la velocidad, donde yo añadiría un concepto adicional, y es gestión de la agilidad. Cuando un proyecto nace y es muy nuevo, no es nadie en el mercado, no es conocido. Cuando Amena sale al mercado se enfrenta a 2 excelentes competidores, en aquel momento llamados Movistar, hoy Telefónica con marca comercial Movistar, y Moviline. Existían la doble tecnología analógica y digital en el año 99, y Airtel todavía no renombrada porque Vodafone no tenía mayoría en el control de la compañía. Airtel. 2 excelentes competidores, excelentemente asentados en el mercado, y no éramos nadie, ni teníamos
red de distribución, ni teníamos recursos a nivel de capital humano suficientes. No teníamos nada comparado con lo que tenían aquellas dos grandes organizaciones. Y cómo uno se puede acercar a grandes compañías que están presentes en el mercado, tanto en el caso de Amena como en el caso de Cerca. ¿Cómo podemos competir con compañías del tamaño de Groupon? Por cierto, no he dicho que era Cerca, un flash muy breve. Cerca provee servicios orientados al comercio tradicional en el entorno de pequeña y mediana empresa para incrementar el flujo de personas que acuden a su comercio en primer lugar y en segundo lugar trabajar en la dimensión del incremento de la fidelización o de la relación o de la iteración que un determinado número de consumidores, de clientes del comercio, realizan con sus comercios preferidos. Dicho esto, Amena tenía que competir con Telefónica y Airtel. Cerca en este momento está compitiendo con Grupalia, Groupon, Les Bonus, Yelp, y podríamos empezar, o Google en el mundo de los buscadores, o enormes compañías a nivel local, nacional y también internacional. Bueno, pues una de las posibilidades es ser más rápido, actuar más ágil, llegar primero. El anticiparse, el poder moverte muy rápido, el poder presentar al mercado ideas que están cociéndose todavía en procesos de discusión que en grandes organizaciones son largos y tediosos y que tienen que pasar por múltiples filtros internamente en la organización, versus una organización pequeña y por lo tanto ágil y veloz. Eres capaz de presentar ideas novedosas al mercado que pueden romper la dinámica de ese mercado en un determinado momento. Y este es un elemento que, como decía, es común en cualquiera de los entornos. El segundo de los elementos es redefinir las reglas de juego del mercado. Desde luego los ingleses no esperaban que una persona pudiese romper el status quo en la India a principios del siglo XX. Y alguien pensó de modo diferente, alguien redefinió las reglas de juego, alguien dijo que si este partido es de fútbol, a partir de ahora vamos a jugar al rugby, porque el fútbol no aplica en nuestras reglas. Esa redefinición de las reglas del juego te permite redefinir el entorno en el que compites. Si uno trata de competir frente a frente, tete a tete, con enormes competidores internacionales, te pegan un soplido y te sacan del mercado. No tienes nada que hacer. La única posibilidad de poder competir con organizaciones con más capacidades, con mayor volumen de capital humano, con mayores recursos financieros, con mayor relación con sus clientes, y podría seguir citando elementos que son mucho mayores de los que tu propia organización tiene, automáticamente te pegan un soplido y te expulsan del mercado. O simplemente te compran por 2 duros y les ha costado nada de dinero y te han fagotizado a partir de ese momento. Pero si redefines las reglas de juego, si buscas elementos en tu estrategia de innovación y competitiva que te hacen diferencial, estás creando un nuevo mercado, estás creando nuevas reglas de juego. Y eso es vital en cualquier entorno, con grandes instituciones de inversión o con las 4 Fs y con muy poquito dinero. El tercer punto que es común en estos dos tipos de proyecto es que yo creo que aplica a cualquier aspecto de la vida en estos momentos que nos ha tocado vivir. Creo que por fortuna lo que manda es el cambio, pero mucho más en un proyecto nuevo. En un proyecto nuevo uno tiene una visión del producto o servicio que quiere entregar al mercado, pero esa visión sufre cambios a lo largo del tiempo, porque el mercado uno lo visiona de una determinada manera, la competencia uno lo visiona de una determinada manera, pero todo eso no lo ha visto suficientemente claro uno, o es cambiante, o alguien te está cambiando las reglas, como decía Juan José anteriormente, y más te vale ocuparte de que antes de que te las cambien, tú estés cambiando internamente en el modo en el que tú te aproximas al mercado. Luego, otro de los aspectos relevantes es convertirte en un auténtico gestor de cambios. Las organizaciones al principio son tremendamente ágiles, porque no hay base instalada.
Alguien me contaba hace mucho tiempo, y lo digo con todo el respeto del mundo, en un tono muy cariñoso, cuando estaba en el sector informático, alguien me decía que Dios inventó el mundo en 6 días y el 7º descansó porque no tenía base instalada. Si la hubiese tenido, probablemente le habría llevado algún día más o algunas horas más. Pues lo mismo pasa en las organizaciones. En las organizaciones, al principio todo es agilidad, todo es falta de procedimientos, decisiones muy rápidas, pero luego nos vamos anquilosando. Tienes que estar lubricando la organización mucho antes de que la herrumbre empiece a aparecer y ya esa organización no funcione con la agilidad que venía acostumbrada. Y eso lo hay que anticipar, y eso lo hay que predicar, y lo hay que predicar con el ejemplo. Uno tiene que ser el primero capaz de adaptarse a ese nivel de cambio, y como decía, esto es común en todas partes. Voy a hablar de algo que tengo que controlar el reloj porque podría estar hablando toda la noche y ser peor que Fidel Castro, y dormirles a todos hasta altas horas de la madrugada, y probablemente tomaríamos el café aquí con unos churros y podría estar hablando todavía, y es toda la parte que tiene que ver con la gestión de las personas y la gestión de la cultura interna que se vive en una organización. Y es un elemento común también. Si algo distingue a las organizaciones de éxito de las que no lo alcanzan, fundamentalmente es su gente. Las compañías no existen, somos entes que estamos recogidos en el registro mercantil, que declaramos Hacienda, que cumplimos con las normas del entorno en el que nos desenvolvemos, pero no existimos, somos un ente etéreo. Lo relevante somos las personas. Y las personas son las que marcan la diferencia, son las que aportan valor, son las que crean la innovación, sobre todo la innovación disruptiva, aquellos que crean nuevas reglas de juego. Y esas personas tienen 2 facetas fundamentales para conseguir el mayor nivel de output, el mayor nivel de resultados en su trabajo. Uno tiene que ver con un elemento mucho más técnico, y es todo el conjunto de conocimientos y habilidades que cada uno de nosotros debemos de desarrollar para desempeñar del mejor modo la responsabilidad que tenemos dentro de nuestras organizaciones. El segundo de los elementos es el más complejo de todos de gestionar, y es el que tiene que ver con la gestión de los corazones. El gestionar el corazón de las personas es posiblemente el elemento más crítico en el éxito de las organizaciones. Es lo que hace que la energía potencial, que son las capacidades, las habilidades y los conocimientos, que puede tener un techo, se entregue en todo su valor máximo y se convierta en cinética. Permítame que hable en términos energéticos porque estamos en un mundo de ingenieros esta tarde. Si no, hablando de personas, no hablaría de ello. Pero lo que transforma realmente la energía potencial que llevamos dentro en cinética es el corazón, es nuestra voluntad, es la capacidad de enamorarnos, es la capacidad de vivir con pasión aquellos proyectos que vivimos. ¿Y cómo se gobierna esto? Pues fundamentalmente a través de los valores que nos queremos dar, la práctica de dichos valores y la gestión de la cultura interna. Y eso es lo que al final termina consiguiendo que dentro de nuestra organización las personas contribuyan al máximo nivel y terminen viviendo el proyecto con el mayor nivel de pasión. Queda paso a la siguiente transparencia de elementos comunes, y al final lo que marca la diferencia de los proyectos es el valor de las personas y la pasión por el proyecto en el que se trabaja. Y hasta aquí diría que estarían aquellos elementos, seguro que hay más relevantes que para mí son comunes independientemente del perfil del proyecto. Y déjenme ahora pasar rápidamente, para no pasarme de los 20 minutos, en mi parte final, que trata de repasar aquello que tiene que ver con las diferencias. ¿Qué diferencias existen entre gestionar una startup o fundar una startup y gestionarla a continuación? Lo primero de ello es que una startup no tiene grandes órganos de gestión, no tiene consejo de administración, no tiene consejos asesores, no tiene. Estás tú y tu equipo de fundadores, en mi caso, con el enorme placer de compartir el proyecto como fundador de cerca con otra persona que somos excelentemente complementarios, porque yo aporto, yo creo, la parte de dejarme que lo defina en un tono excesivamente elevado,
pero de joven experto, y la otra persona es un experto joven. Con lo cual intentamos complementarnos lo mejor posible. 60 años contra 32. Visión de la experiencia previamente adquirida y por lo tanto pasar muchas veces todas las ideas innovadoras por el tamiz de la realidad, por el tamiz de la experiencia. La otra persona, frescura, atrevimiento, asunción de mayor nivel de riesgo, pensar out of the box, no estar limitado por nada, prácticamente, y por lo tanto aportar altísimos niveles de innovación en lo que debemos de realizar. Bueno, pues aparte de ese rumbo que los dos marcamos conjuntamente, y el equipo gestor que forma parte de cerca, pero al final es un equipo reducido el que marca el camino. Y esa es una enorme diferencia. Una gran compañía está perfectamente estructurada, tiene consejo de administración, tiene un comité ejecutivo, te reúnes al principio en el comité ejecutivo una vez cada 15 días, discutes con tus socios, personas muy relevantes que aportan experiencia, que aportan muchas cosas. Aquí, 2 personas, chequeo con el equipo gestor y avanti. Tú marcas el camino, pero también asumes el riesgo de llegar al destino. Estás mucho menos soportado. Tú fundamentalmente estás asumiendo mayoritariamente, evidentemente los fundadores, cuando hay más de un fundador, y el equipo gestor, que es limitado porque las estructuras de la compañía son cortas, razonablemente importantes para una startup. Nosotros, que tenemos 4 meses en el mercado, somos 16 personas a día de hoy. El equipo gestor somos 5. Y creo que tenemos largo recorrido para seguir siendo 5. No tenemos una estructura muy amplia. Luego, evidentemente, el equipo asume un mucho mayor nivel de riesgo para llegar al destino. Es tremendamente relevante, por lo tanto, estar muy bien acompañado en este proyecto, en esta aventura que uno vive. Y, por lo tanto, el equipo, los compañeros de viaje, son críticos para alcanzar el éxito en el proyecto. Y son críticos para que te den un mínimo nivel de soporte, porque habrá momentos de dificultades. No creo que haya existido jamás ninguna startup que no haya pasado por momentos críticos, por momentos donde se está jugando el ser en muchísimas ocasiones. Pero también, además de pasar por esos niveles de dificultad, habrá muchísimos momentos de éxito. Y esos momentos de éxito son momentos que hay que celebrar con todo el equipo, porque una de las cosas buenas que tiene la faceta de emprender es el volumen de vivencias por segundo que uno es capaz de acumular, y afortunadamente en las que he tenido hasta ahora, y confío que las que me esperan de cara a futuro, el balance de las vivencias por segundo positivas sigan dominando de modo mayoritario aquellas que se viven como niveles de dificultad. Y al final, y con esto me gustaría cerrar pasando a dar finalmente un comentario último, al final, lo más importante, lo que marca la diferencia, es el equipo. Fíjense que si ustedes esperaban que yo les contase, que hablase en base a mi experiencia de tecnología, de entornos, del entorno de las TIC, de informática, de telecomunicaciones, de los medios, me da igual el entorno, me da igual el segmento, me da igual el servicio, me da igual el producto. Lo relevante somos las personas, y somos los que al final seremos capaces de generar esos productos, esos servicios, ese entorno que hagan que tu proyecto sea diferencial versus otros muchos que existan en el mercado y que seguirán existiendo, porque habrá mercado para todos.